Ahora, gracias, Héctor. Justamente ya iba a poner grabar. Muy bien. Entonces vamos a estar grabando las clases, ¿sí? Para que ustedes puedan repasar y yo creo que la hermana Leslie va a ser una testigo muy clave para decir que van a necesitar ver muchas veces las clases grabadas, ¿sí? Para repasar algunos detalles, ya que nosotros vamos a llevar el estudio de un idioma, ¿sí? Y de un idioma que no es algo que el día de hoy se hable, ¿sí? Sino es un idioma que se ha utilizado sobre todo para la gramática en los tiempos eh, bíblicos, se puede decir, nuevo testamentarios. Todo el Nuevo Testamento nosotros sabemos que está escrito en griego, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender el griego. Lo primero que tienen que tener claro es que de aquí ustedes no van a salir hablando griego, porque el griego que nosotros vamos a llevar no es para hablar, es para que nosotros hagamos análisis gramaticales. Es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Entonces nosotros nos vamos a ocupar más de lo gramatical, ¿sí? Por ejemplo, algunos dicen que es más fácil aprender un idioma cuando lo hablas con otras personas, que las reglas gramaticales muchas veces le quedan muy por debajo al verdadero inglés, por ejemplo. Porque cuando uno ya habla inglés, empieza a entender la cultura, los modismos y todo eso. Cosa que no va a pasar con el griego. Con el griego koiné, que nosotros vamos a llevar, o griego kiné, es todo lo contrario. Necesitamos ir a la raíz gramatical porque no tenemos con exactitud muchas veces la pronunciación exacta, cómo es que se manejaba antes. Nosotros vamos a comparar el griego kiné del Nuevo Testamento, por ejemplo, con los documentos filosóficos de Aristóteles, de otros filósofos, y van a variar en cuanto a gramática. ¿Eso es por qué? Porque ha habido varios cambios culturales hasta llegar al griego moderno, cosa que el griego moderno es el que hoy día se habla, pero el griego quineo koiné ya no se habla, es un idioma muerto. Entonces nosotros nos vamos a centrar en la gramática. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Así que si algo no entró para salir hablando griego, no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es poder ayudarnos a hacer mejores estudios bíblicos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quiénes de ustedes ya tienen una base en griego? O si todos estamos empezando desde cero. Yo sé algunas cositas, pero no digamos siguiendo un patrón así, digamos, bien organizado. Pero bueno, algunas cositas, pero lo básico, ¿no? Pero bueno, algo sé. ¿Cómo, cómo qué más o menos? Bueno, pues, Palabras, traducciones, análisis gramatical, nomenclatura. ok, más que todo, por ejemplo, en el tema de las voces, ¿no? Por ejemplo, la voz activa, la voz pasiva, la voz media, el, Ya, el una tema. parte del análisis gramatical de los e- verbos. Exactamente, eso más que todo. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, los que creen que pueden ayudarme, va a estar genial. ¿Por qué? Porque va a ser vamos a tener un curso donde sí va a haber una calificación. Esta vez no es un curso que ustedes lo están pasando por hobby. Sí va a haber una calificación para los del FDL porque necesitan cumplir su malla curricular y para los que se han sumado para poder adquirir un certificado del FDL. ¿Sí? Entonces vamos a calificar todo lo que vamos a hacer. Y si tengo personas que me pueden ayudar con los ejercicios, las revisiones y todo eso, va a ser excelente. Así que con ese inicio vamos a ir a la introducción al griego, ¿sí? Más que todo, ¿por qué se necesita el griego? Hoy día vamos a ser muy participativos incluso para poder conocernos un poco más, ya que vamos a ser un hermoso grupo de 7 personas aquí contando conmigo. Entonces, quisiera que conocerlos un poco más, que me conozcan también. Yo sé que Leslie, Leonardo y Héctor ya me han estado conociendo, ¿sí? Así que vamos a estar interactuando bastante para conocernos con los hermanos que se han sumado. Muy bien, lo primero que nada, ¿por qué sería importante estudiar griego koiné? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué sería importante? Porque ustedes están invirtiendo tiempo, esfuerzo. Adelante, Leonardo. Bueno, el interés parte que nosotros queremos ahondar en el conocimiento teológico de la Biblia y dado que el Nuevo Testamento se ha escrito en griego, para nosotros tener una comprensión más cercana de lo que se escribió, debemos conocer el griego porque eso nos va a dar unas bases para nosotros interpretar mejor el texto y de hecho la exégesis está relacionada
prácticamente con el idioma en que se escribió la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento que se escribió en griego, entonces nos ayuda más en el conocimiento preciso de la palabra del Señor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más podemos aportar? Es cierto. Adelante, hermano Jonathan. Buenas tardes. Bueno, una de las cosas que he aprendido cuando he escuchado, bueno, he leído algunos libros de hermenéutica, no soy un experto, pero una de las cosas que más enfatizan los libros es que uno de los análisis que más te permite acercarte más al texto es hacer un análisis gramatical, que era lo que usted decía, ciertamente comprender eh, la profundidad de las palabras, qué significan, el tiempo en el que se encuentran, en qué voz se encuentran, te permite tener mucha más claridad de la idea del autor, acercarte más a lo que el autor quería decir y aquellos que tenemos el privilegio de hablar más de un idioma, por ejemplo, yo hablo inglés, yo sé que cuando se traduce un idioma del inglés al español, se transmite la idea, pero hay muchas cosas, muchos detalles que no se transfieren de una manera Exacto. el idioma original en realidad Ujú, quiere transmitirlo. Entonces se pierden algunas ujú. cosas. Entonces, acercarnos al idioma que, que Dios utilizó para que se escribiera el Nuevo Testamento ciertamente nos ayudará a comprender más la Biblia y sacarle más provecho, a hacer Muy un bien, mejor hermenéutico. muy bien. Nos ayuda a darle más profundidad, ¿no? Ahora, segundo punto que tenemos que ver hoy. El estudiar el griego y el saber griego para el momento de una exégesis no nos hace automáticamente eruditos. Tenemos que estar conscientes de eso. Para poder hacer una buena hermenéutica, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Yo sé que alguna vez ya lo expliqué. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner en este lado está el escritor original y en este lado estamos nosotros. Y estamos así de separados, entonces se necesita construir un puente, ¿sí? Pero el puente tiene pilares y brechas cuando es un puente grande, ¿verdad? Ya, vamos a hacer un puente consistente, ya no esos puentes colgantes de madera, uno consistente, que necesita pilares, ¿no? Entre esos pilares, para llegar de aquí a aquí, tenemos 4 puntos importantes dentro de la hermenéutica, ¿sí? Que es el contexto cultural, el contexto temporal, el contexto gramatical y el contexto histórico, ¿sí? Contexto cultural, contexto gramatical, contexto temporal y contexto histórico, ¿sí? En qué tiempo se escribió, qué estaba pasando en ese momento de la historia, cuáles eran las costumbres y culturas y cómo es que se transmitió. Y todo eso es interesante. Todo lo que se transmitió a través de la historia, esas costumbres, esas culturas y en el tiempo que se dio, se transmiten de una manera interesante, que es una regla de comunicación y es a través del lenguaje escrito. Eso es lo que pasó. Entonces, para poder tener una buena hermenéutica consistente, se necesita explorar todos estos puentes. Y dentro del contexto gramatical, nosotros tenemos que irnos al griego, en este caso. Y es más, si pudiéramos, sería ideal también hacer un curso de hebreo, que sería ideal, ¿no? Porque el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento. Entonces, el tocar este pilar, que es lo gramatical, nos va a ayudar a construir este puente con mayor consistencia, ¿sí? Sin dejar atrás o de lado los otros contextos, ¿sí? Porque recuerden, alguna vez les comenté, a veces cuando empezamos a estudiar el griego, empezamos a hacer el análisis gramatical y nos empieza a apasionar, nos terminamos volviendo como predicadores diccionario. En el griego, Koiné dice esto, 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 esto. Y a veces el objetivo del griego no es que tú les des el significado del griego a los que te están escuchando, sino al haber entendido el griego, darles el mensaje que la palabra quiere decir o que el autor nos dio. Esa es una ley de comunicación, ¿verdad? Tenemos el mensaje, tenemos el medio y tenemos el receptor. Entonces, lo que pasa con la palabra es lo mismo. Nosotros tenemos un medio de comunicación con el Señor, un medio de comunicación escrita, ¿verdad? Que es la palabra. Ahí está el mensaje. Y dentro del mensaje también existe lo que es la decodificación del mensaje. Muchas veces puede haber baches en ese trayecto del emisor al receptor. El ruido,
que son aquellas cosas que interrumpen una buena comunicación. Y algo que puede interrumpir una buena comunicación en este proceso es justamente el no poder entender bien este contexto gramatical dentro de su lenguaje original, que en este caso sería el griego koiné para el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando estudiamos idiomas, como decía el hermano Jonathan, es cierto, hay en idiomas donde tú vas a encontrar palabras que tienen mucha más profundidad de lo que nosotros tenemos en el castellano. O vas a encontrar palabras que no existen en otro idioma. Por ejemplo, los hermanos que tal vez son del Perú, no sé si conocen un poquito de quechua. ¿Quiénes son del Perú y conocen un poquito de quechua? Un poquito. Yo sé que hay peruanos aquí. No lo podría entender totalmente, pero sí algunas palabritas. Muy bien. Entonces, pero sí se puede ver una diferencia de profundidad en cuanto a la traducción. Por ejemplo, aquí en el quechua, cuando nosotros decimos te quiero mucho, solo hay una expresión, solo hay una expresión para decir tanto te quiero como te amo, como en el inglés. Solo hay una expresión que es I love you para cualquiera de las dos expresiones. ¿Qué es lo que le podría dar profundidad a esa expresión? Tal vez el hermano Jonathan nos puede ayudar con eso. ¿Qué le podría dar más profundidad a esa expresión? Bueno, el contexto y las Exacto, palabras que acompañen el I love you, ¿verdad? exacto, el contexto. Y pasa lo mismo con el griego. Muchas veces el contexto nos va a ayudar a entender, ¿sí? Bueno, ¿qué más podríamos decir del griego? Así como necesitamos hacer este proceso de comunicación y en medio de eso a veces se levanta el ruido, que es justamente el idioma, que no podemos decodificarlo de la manera correcta porque no conocemos el idioma, pueden haber malas interpretaciones, pueden haber malas lecturas, pueden haber muchas cosas. Incluso sin ir al griego, vayamos a hacer un ejercicio. ¿Qué problemas había en la escuela de Alejandría y en la escuela de Antioquía? ¿Qué problemas había? El problema en la escuela de Alejandría es que alegorizaban mucho el texto y en contraste con la escuela de Antioquía que eran muy hiperliteralistas. Literalizado. Exactamente. Exacto. Entonces, miren, sin ni siquiera ya llegar al griego koiné o kiné, ya hay y había desde hace mucho tiempo problemas en cuanto a la interpretación por no saber entender el contexto. Y esto está también dentro del contexto gramatical, porque cuando hablamos del contexto gramatical también van a entrar estilos literarios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de libros poéticos o de una lectura poética en el libro, eso automáticamente nos tiene que decir que no podemos tomar todo lo que nos dice ese libro de manera literal. Tenemos que saber interpretar la poesía. Y para poder saber interpretar la poesía bíblica, tenemos que irnos a la poesía hebrea. Y la poesía hebrea trabaja a través de paralelismos. ¿Qué les parece? Entonces necesitamos entender muy bien los contextos. Así que esta columna del contexto gramatical solo es una, ¿sí? Así, ¿es importante? Sí, pero solo es una. Así que no piensen que por saber griego ya muchos van a ser eruditos. Sí nos va a ayudar a hacer una mejor interpretación, sí vamos a profundizar más en la palabra, sí nos va a abrir más los ojos, sí, nos va a ayudar bastante, pero acompañado de estos otros tres pilares, ¿sí? Por eso también es importante que si ustedes ven una clase, qué sé yo, de historia eclesiástica, tómenla. Si ustedes ven una clase de, qué sé yo, cosmovisiones o filosofía desde la iglesia primitiva hasta la iglesia moderna, tómenla. Todas esas cosas, hermanos, todos esos contextos nos van a ayudar a ser mucho más objetivos con la lectura de la palabra, ¿sí? No sé cuántos estuvieron en el programa que el profe Néstor hizo hace unos días con un simbolista, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Algo que se le tenía que hacer entender muchas veces al hermano es que todo lo que se escribía tenía un contexto. Y así como nosotros estamos viendo esta expresión I love you en inglés, si no tiene un contexto, no va a tener la profundidad de lo que la palabra dice y nosotros no podemos interpretarla arbitrariamente. Entonces, necesitamos del contexto para también poder aplicar la exégesis en cuanto al idioma griego, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo punto. Uno, no vamos a salir hablando griego. Segundo punto, el griego no es suficiente para hacer una buena hermenéutica. Es uno de los cuatro pilares fundamentales para hacer una buena hermenéutica, pero no es el todo. Segundo punto, ¿sí?
Ahora sí. Tercer punto, nosotros en lo que nos vamos a enfocar hemos dicho que va a ser la gramática, ¿sí? Ahora sí, ¿cuántos de ustedes, cómo estamos en gramática? Primero que nada, ¿cómo vamos? Por lo menos sabemos distinguir el sujeto y el predicado, ¿verdad? El sujeto, el predicado, el verbo, qué función cumple el adverbio, las preposiciones y todo eso. Va a ser muy importante, hermanos, que en esta clase nosotros tomemos en cuenta eso. Algunos de ustedes se van a dar cuenta que mientras vayamos avanzando el griego, vamos a ir fortaleciendo nuestra gramática y nos vamos a empezar a dar cuenta de muchas cosas incluso en nuestro propio idioma. Había un comentario el otro día que yo veía en el grupo cuando uno de los hermanos dijo, yo aprendí no solamente el griego, sino también a hablar español, decía uno de los hermanos, ¿no? Pero es cierto, cuando uno va estudiando el griego y va viendo que tiene que haber una consistencia en cuanto a un orden lógico dentro de una oración, claro, uno a veces se da cuenta que en el español no hablamos muy bien. Ya puede ser por costumbre. Hoy, por ejemplo, en esta clase no tengo ningún chileno. El chileno tiene bastantes modismos, bastantes modismos. El boliviano a veces no sabe manejar los tiempos del verbo o no sabe manejar las preposiciones y los adverbios tampoco. Y así podría ir a cada país, los dominicanos. Los dominicanos tienen una manera muy especial de hablar también, que desordenan la sintaxis y el orden lógico muchas veces de la oración. Entonces, son cosas que nos vamos a ir dando cuenta, incluso viendo el griego, ¿sí? Ahora, continuemos con esto. Para poder hacer una exégesis, nosotros tenemos que hacer una sintaxis, ¿sí? Y la sintaxis justamente va a ser eso. Va a ser identificar el orden lógico de una oración para que el mensaje pueda ser claro, ¿sí? Entonces, una buena sintaxis nos va a llevar a que el mensaje sea mucho más claro. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar muy en orden lo que es el nombre, el sujeto, el predicado, el verbo. Para que se pueda entender un mensaje, todo tiene que estar en su lugar, ¿sí? Todos los componentes de la oración, del versículo, del párrafo, todo tiene que estar en su lugar, ¿sí? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestra gramática no va a ser igual que la gramática del griego. Así que cuando vayamos avanzando el griego, no se sorprendan cuando veamos la gramática. Por ejemplo, voy a compartirles un interlineal griego. ¿Qué versículo podríamos ver? Juan 1:1. En un interlineal griego lo vamos a ver, ¿sí? Para que vean cuán diferente es la gramática castellana y la gramática del griego. Enseguida les comparto pantalla. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Por ejemplo, aquí podemos ver un versículo muy conocido y muy cortito, ¿no? En el principio estaba haciendo Dios la palabra y la palabra estaba haciendo hacia él, Dios, y Dios estaba haciendo la palabra. ¿Cómo lo traduciría una Reina Valera? ¿Quién me lo puede leer Juan 1:1 en una Reina Valera? A ver, ¿quién está con su Biblia? ¿Quién me lo puede leer? Juan 1:1. En la Reina Valera. ¿Estamos en la clase? Lo tengo, mi hermana, lo tengo. Dice, Adelante. en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Perdón, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Esa es la Reina Valera. Ahora miren lo que hizo el griego. En arqué, en hologos, kai hologos, en pros, ton, teon, kai, teos, en hologos. ¿Qué sería de esta manera? En el principio, en arqué, estaba haciendo, aquí está un verbo que es imperfecto activo indicativo. Imperfecto activo indicativo, no es un pasado, como lo dice la Reina Valera. Era Dios. No, el griego nos dice que es un imperfecto activo indicativo. Entonces ahí dice, estaba siendo Dios. La palabra
y la palabra estaba haciendo hacia él Dios, y Dios estaba haciendo la palabra. Esa sería la traducción literal de este griego. ¿Qué dicen? ¿Tiene más profundidad? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué podemos comparar? ¿Qué diríamos haciendo una comparación de la Reina Valera y del griego en este solo versículo? Hay muchas diferencias que hay que tomarlo en cuenta porque cuando dice era, ¿a qué se refiere, no? Porque uno lo puede interpretar como era, como algo pasado, ¿no? Pero cuando ya vemos ahí estaba haciendo, entonces ahí lo que puede indicar es que si es digamos, es una que puede apuntar al pasado, pero que no ha dejado de serlo, ¿no? Sino que sigue siendo, ¿no? Algo Exacto, por el estilo. Eso. exacto. Es un imperfecto. Y el imperfecto siempre es algo así, algo que es ahora, pero es como el ya, pero todavía no. Así es el imperfecto. Como el consumado es, tetelestai, consumado es. ¿Qué quiere decir? Pasó en un momento, pero sigue pasando. Ese es un imperfecto en griego. Consumado es, dijo Jesús. Y dice que estaba siendo en ese momento, pero sigue siendo hasta ahora. ¿Qué tal? Así funciona la gramática griega. Es un poquito diferente, ¿no? De lo que vamos a ver ahora, pero yo les aseguro que cuando vayamos avanzando más y más, les va a ir gustando, van a ir entendiendo. Y estas cosas, como decía el hermano Joel, nos van dando la profundidad y más claridad e incluso le encontramos más sentido y lógica a la verdad de las escrituras, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros sabemos que Dios ha sido y siempre será, ¿verdad? Nosotros no creemos, por eso hay malas lecturas de la palabra. Cuando dice que Jesucristo es el principio de la creación, fue el primogénito de la creación, allá podemos entrar en el contexto gramatical. Primero, ¿en qué clase de gramática, en qué estilo literario estaba escribiendo Pablo? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería decir culturalmente? ¿Qué dice el griego? Para no tomarlo literalmente. Porque uno que lo toma literalmente bueno, recientemente, ¿qué hemos escuchado? Una de las nuevas herejías. ¿Qué dijeron recientemente? Él, el león, es el creador de la Trinidad. Exacto, creador de la Trinidad, que él creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Wow! Es, de verdad que las malas lecturas de la Biblia nos pueden jugar malas pasadas. Y qué peligroso, qué peligroso. Entonces, ese es el peligro, hermanos, cuando no hacemos una buena lectura, ¿no? Por eso es importante leer el estudio del griego. Ahora, uno podría decir, pero yo aquí ya tengo un interlineal griego, ¿para qué voy a estudiar griego? ¿Qué podríamos responder a eso? Total, ya hay instrumentos, ya hay el interlineal griego, ya hay el diccionario Strong, ya tenemos el trabajo genial que hizo Francisco La Cueva. ¿Qué más podríamos decir? ¿Para qué necesito estudiar griego si hay otros que ya han hecho el trabajo? ¿Qué podríamos decir a eso? Porque esto reduciría a que esta clase está de balde. ¿Qué podríamos decir? Estudiar el griego es importante porque así como estos hombres ciertamente profundizaron en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y descubrieron una gran riqueza, bueno, nosotros también la podemos descubrir y en cierta manera podemos corroborar, ¿no? Si aquellos hombres que realizaron estas obras, que ciertamente son sublimes y son de gran ayuda, pues podemos corroborar si realmente es así como ellos también lo dijeron o de repente hay algo por ahí que puede variar. Pero más que todo es justamente para aprender, conocer y uno mismo puede hacer la labor y no esperar todavía que otros me lo hagan, ¿no? Sino uno también poder explicarlo y de repente puedes descubrir algo que el autor no te lo dice, pero tú puedes ahí descubrirlo y complementar ya la información previamente recibida. Ya, muy bien. Claro que sí. Hay hombres y no sé si mujeres por ahí, la verdad nunca me puse a investigar cómo vamos en el griego, pero que han hecho muy buenos trabajos en cuanto a hermenéutica y exégesis del griego.
Pero recuerden, los que ya alguna vez pasaron clases conmigo, lo que hemos quedado. Ninguno. Primero, para empezar, la problemática en el textus receptus y el textus crítico. A ver, ¿quién nos puede iluminar? Tal vez el hermano Joel, del textus receptus y el texto crítico. ¿Qué podemos decir? Los dos son griegos. Claro. Sí, el detalle es sí, la diferencia justamente es que el texto recibido o el texto crítico, por ejemplo, en el caso del texto recibido, que es una obra de varias ediciones de Erasmo, pues se basan en manuscritos muy tardíos de tipo bizantino. En cambio, ya el texto crítico, la base textual es pues los manuscritos más antiguos, los cuales se dicen los más confiables y los cuales son de tipo alejandrino. Entonces, creo que parte por ahí también es apelar a la evidencia antigua. Creo que mientras más cercano a las fuentes originales, creo que es mejor. Mientras más tardío, como en el caso del texto recibido, hay como que, bueno, hay algo bastante debate sobre eso. Así es. Y si bien nosotros no vamos a tener en nuestras propias manos el textus receptus, lo que nosotros vamos a tener son herramientas para poder llegar justamente a lo que decía el hermano Joel, lo más cercanos a la fuente posible. Y una de las cosas más cercanas a la fuente posible es justamente indagar este griego koiné. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ningún traductor de la Biblia, ningún traductor del griego tiene el 100% de asertividad en cuanto al griego. Vamos a ver variaciones en varios interlineales. Para empezar, en este interlineal que nosotros podemos encontrar en Google, tiene tiene errores. Hay algunos errores y hay algunos errores importantes, que cuando tú lees la palabra escrita y tú comparas con el análisis que se ha hecho, el análisis gramatical, hay variaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede que el autor o la fuente tenga también un sesgo. Entonces, algo muy bueno y sano es poder hacer comparación. Y el que nosotros podamos tener conocimientos del griego nos va a ayudar incluso a ser más críticos con los mismos textos e interlineales del griego. Porque cuando nosotros vamos a distintos autores, por ejemplo, a Francisco de la Cueva, con cualquier otro interlineal como el de Nestlé, por ejemplo, el de Nestlé Alan, que no es interlineal, el de Nestlé Alan es el Nuevo Testamento en griego. Vamos a ver igual variaciones. ¿Eso quiere decir que estos errores nos pueden llevar a la perdición? No. Esto quiere decir que ¿cómo les podría decir? Que ninguno de los autores o eruditos realmente ha sido 100% asertivo con el griego porque es un idioma que, como ya les he dicho, es un idioma muerto, ¿sí? El día de hoy no se utiliza el griego. Entonces, el utilizar las reglas gramaticales va a ser un trabajo exhaustivo de cualquiera que vaya a trabajar con el griego. Así que no estamos libres de errores, ¿sí? Y nos va a ayudar bastante el griego, ¿en qué sentido? Incluso cuando hagamos nuestros propios estudios devocionales, no sé si les pasó, yo estoy segura que les pasó un poquito a Leslie, tal vez a usted también, hermano Jonathan, cuando empezamos, los que han llevado un poquito ya de griego conmigo, ustedes han debido ver las cosas que encontrábamos ya en la Biblia, ¿no? Algunas palabritas que nos sorprendían, algunas preposiciones que cambiaban todo el sentido de de la oración, del texto, del versículo. Entonces va a ser muy importante. Con todo este preámbulo, nosotros vamos a hacer un poquito de introducción a lo que es la gramática, solamente como repaso, porque como les digo, nosotros no vamos a salir hablando griego, vamos a salir conociendo cómo funciona la gramática griega para hacer una buena exégesis. Porque les pregunto, ¿cuál es nuestro objetivo como estudiosos de la palabra de hacer una buena hermenéutica? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Personalmente, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que quiere lograr al profundizar más la hermenéutica? Porque este es un punto de hermenéutica, es uno de los pilares de la hermenéutica. Bien, yo diría que cuando nosotros estudiamos para aplicar una buena hermenéutica, haciendo exégesis, lo que queremos extraer es el pensamiento del autor, lo que el autor quiso Muy bien. transmitir a través de eso. La manera que yo descubro cuál fue el mensaje, la intención del autor, y puedo luego traducir o aplicar eso a la audiencia actual. Yo diría que
estaría cumpliendo en sí con la finalidad de hacer una buena hermenéutica y hacer una buena aplicación. Muy bien. Sí. A ver, alguien más. ¿Quién más? ¿Qué es lo que queremos lograr estudiando, profundizando más uno de estos pilares de la hermenéutica, que es el griego? La mejor comprensión del texto, a fin de cuentas. Ah, Eso es la hermenéutica, es tratar de decir lo que la Biblia dice. muy bien. Mantenernos fieles a la intención del autor, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito. Por eso es que nosotros nos vamos a centrar bastante en lo que es lo gramatical y lo escrito. Vamos a hacer un pequeño repaso esta tarde de lo que es la gramática castellana, así súper breve para ir recordando los elementos que nosotros tenemos y cuán importantes son. A ver, ¿alguien más nos escribió por aquí? Para no hacer eisegesis, dice Efer. Totalmente. Nosotros no somos intensio lectoris, somos intensio autoris. Así que no le podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros estamos aquí. Y sobre todo porque creo que cada uno de nosotros como cristiano, más allá de si son pastores, si son profesores, y más allá de todo eso, es una responsabilidad cristiana, hermanos, ¿no? Es una responsabilidad cristiana ser fieles a las escrituras, porque lo primero que se nos ha comisionado es justamente que guardemos todo lo que está escrito. ¿Y cómo vamos a guardar todo lo que está escrito si no lo conocemos bien? Es una responsabilidad cristiana, no solamente es para pastores, para profesores, para predicadores y demás. Es una responsabilidad cristiana que nosotros nos podamos poner serios con el estudio de la palabra, porque en cualquier momento a nosotros nos va a tocar evangelizar, nos va a tocar hacer defensa de nuestra fe, nos va a tocar enseñar, ¿no? Como les decía alguna vez. Aquí, por ejemplo, wow, tengo varios varones. Los varones tienen las responsabilidades de sacerdotes de su casa y cómo van a llevar adelante a esa esposa y a sus hijos. Fieles a la palabra. ¿A qué palabra? ¿Verdad? Entonces, es muy importante y es una responsabilidad cristiana que nosotros estudiemos la palabra de una manera correcta para poder aplicarla y practicarla de una manera correcta. Entonces, es parte también de la vida cristiana. Así que vamos a ver un poquito de lo que es gramática y luego vamos a empezar con el texto. Yo creo que vamos a tener un descansito de 5 minutos porque, como les digo, vamos a llevar 2 temas por clase. Así que ahí está. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la gramática griega. Digo, la gramática castellana, ¿sí? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que recordar cuáles son las partes de una oración, ¿no? Entendemos lo del sujeto, que es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, ¿sí? Ahí están algunos ejemplos. El verbo, lo que expresa la acción o el estado del sujeto en la oración. El ejemplo, el perro corre, ¿verdad? Yo corro, yo salto, tú comes, ¿no? Así de simple. El verbo es lo que va a expresar la acción. El complemento directo, ¿sí? El complemento directo recibe la acción del verbo de manera directa. Por ejemplo, yo vi una película. Una película se convierte en el complemento directo de la acción que se está haciendo, ¿no? Que completa la acción del verbo. El complemento indirecto. El complemento indirecto señala a quién o para quién se realiza la acción del verbo. Por ejemplo, le di el libro a María. A María es el complemento indirecto, que responde a la pregunta de a quién se le da el libro. Y hermanos, estas cositas son tan importantes. A ver, ¿cuál es nuestra problemática más grande? Mateo 18. A ver, ¿cuál es nuestra problemática más grande con la iglesia romana, por ejemplo? Para que veamos lo importante que son estos detallitos del complemento directo, el complemento indirecto, el verbo, el sujeto. ¿Cuál es nuestra mayor problemática? La roca es Pedro. Exacto. Y cuando nosotros vemos hacemos un análisis gramatical, vamos a encontrar cómo funciona cada componente de esa oración. Y a veces, hermanos, no necesitas ni siquiera ir a la gramática del griego. Solo necesitas repasar gramática
para poder entender a qué realmente se refería. ¿Por qué? Estamos viendo el sujeto, de quién se habla o de lo que se habla. El verbo, ¿qué se habla de la persona señalada? El complemento indirecto nos aclara más la acción del verbo sobre el sujeto. El complemento indirecto responde a la pregunta de a quién se está refiriendo la acción. Haciendo este ejercicio, hermanos, nosotros cuando ya leemos esa palabra entendemos que la roca era Cristo, ¿verdad? Pedro le había hecho una declaración a Cristo, pero la roca era Cristo, no Pedro. Pedro solo había hecho la declaración. Y entonces ahí tenemos un conflicto gramatical. ¿Cómo uno, haciendo un análisis así, podría llegar a una conclusión como la que llegó la Iglesia romana, por ejemplo? Ahora uno dice, pucha, si fuera tan fácil, ¿por qué seguimos dando vuelta en el mismo asunto? ¿Qué pensamos? Vamos a abrir paréntesis. ¿Por qué damos tanta vuelta en este asunto si a veces solo necesitamos hacer una buena gramática? ¿Qué creen que pasa ahí? Bueno, la forma en que la Iglesia Católica hace teología es que una vez se hace dogma ya no se puede echar para atrás, es decir, que independientemente ellos entiendan que el texto no dice eso, ya si has establecido dogma de que Pedro es el Papa o fue el primer Papa, ya ellos no pueden echar para atrás. Entonces eso es un Ya, problema. ese es un problema, ya. A ver, por la tradición católica, dice Efer. Hermano, ¿Efer Esa- es su nombre? ¿Así tal cual, Efer? ¿O es...? Siempre tengo curiosidad. Y también para hacerle su certificado al final del curso, ¿no? Efer, muy bien. Primera vez que escucho ese nombre. No se preocupe, ahí estamos interactuando por el chat. Muy bien. Entonces, es un problema cuando a veces solo hay que hacer estudio de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ser muy sinceros y creo que muchos católicos son sinceros con esto, que el mismo pueblo católico no lee su Biblia. ¿Y se acuerdan lo que les dije? La Biblia, hermanos, es prácticamente, voy a sacar una de mis Biblias de acá. La Biblia prácticamente, hermanos, es el mensaje de Dios a nosotros. ¿Para qué? Vamos, seguimos en el paréntesis. ¿Para qué necesitamos nosotros, por ejemplo, la comunicación? ¿Qué nos ayuda la comunicación? ¿A qué nos ayuda la comunicación? Ya sea escrita, verbal, oral, no verbal. Para qué necesitamos la comunicación? Para poder Yo, interactuar, perdón, para poder interactuar o llegar a otros. ya, interactuar. ¿Qué más, qué más, qué más? Para expresar un Para pensamiento poder directo. entendernos, ya, expresar pensamientos. Y todo, y todo eso, y todo eso, ¿qué conforma? ¿Qué hace? Por ejemplo, ahora yo estoy en el papel de ser su profesora y ustedes son los estudiantes de la materia de griego, ¿verdad? Yo les estoy comunicando un conocimiento, pero ustedes también hacen un feedback conmigo. Al recibir ese conocimiento, también me dan una respuesta, me dan sus criterios y hay comunicación mutua. Entonces, ¿qué va a establecer esto entre ustedes y yo? ¿Qué va a establecer? A ver qué dice. El transmitir ya. Muy bien. A ver, ¿a qué nos ayudan las comunicaciones? ¿A qué nos ayudan las comunicaciones? A interactuar. Ya, ¿qué más? Una vez que hay interacción, ¿qué más hay? Bueno, La transmisión de un mensaje. Ya, ¿qué la, más? en la comunicación vemos varios factores o elementos. Por ejemplo, el emisor es quien emite el mensaje, el receptor Ah, quien recibe el mensaje, el mismo mensaje, así como, ¿no? El código. Vemos todo ello y pues también es importante, ¿no? Son varios elementos que vemos dentro de una comunicación. a ver, les voy a dar una clave, clave. Gramsci
entendió tan bien lo importante que era el lenguaje y la comunicación, que el día de hoy el progresismo y la cultura woke está aprovechando tanto para poder destruir la familia, los matrimonios, para poder destruir a los padres e hijos, para que cada vez las personas sean más asociales. ¿Cuál había sido el punto de la comunicación entonces? Bueno, yo diría, yo aportaría en ese sentido, en partiendo de la comunicación, ¿qué comunicamos? Y nosotros comunicamos ideas, sentimientos, entonces eso crea relación entre el emisor y el receptor, entonces esa relación van a Muy establecer bien, unos vínculos que por esta es eso la las clave. personas, claro, por eso las personas cuando Bien, tú le comunicas una idea a esa persona y esa persona asume esa idea, va a actuar en consecuencia, entonces se van a se crear vínculos, establecen. se establecen vínculos. Exacto. Muy bien, hermano Leonardo, le voy a anotar. No, muy bien, hermanos. Todos los aportes son muy válidos. Pero ese es el punto. La comunicación ayuda a establecer relaciones y también ayuda a destruirlas. La mala comunicación puede llegar a destruir relaciones, pero la comunicación en sí, como propósito, tiene el objetivo de establecer relaciones, establecer vínculos. ¿Qué es lo que pasa entonces con la palabra de Dios y con nosotros? Este es el mensaje. ¿Quién es el emisor? Dios. Y nosotros somos los receptores. Yes. Y una vez que abrazamos este estilo de comunicación, y no solo la oración, el ayuno, el congregarnos, la comunión entre hermanos, todo aquello que nos ayuda a vincularnos con la vida espiritual, nos hace tener nos vincula exacto, nos vincula y nos hace tener una relación con Dios, ¿verdad? Y aquí está la clave de esa relación con Dios. Lo demás es, ¿dónde aprendemos a orar? En la palabra. ¿Dónde aprendemos cómo es el carácter de Dios? En la palabra. ¿Qué le gusta, qué no le gusta al Señor? En la palabra. ¿Dónde el Señor se ha revelado? En la palabra. Aquí está todo, hermanos. Entonces, nuestra relación con Dios se basa en la palabra, en el mensaje de Dios, porque algunos podrían decir, sí, pero entonces, bueno, como en algunos debates escuché, ¿no? Y aquellos que no tienen la Biblia y que no han sido vinculados y que en Corea del Norte es difícil leer un libro de la Biblia, ¿qué con ellos? Entonces, ¿no tienen relación con Dios? No, no es así. ¿Qué es lo que establece una relación con Dios? El mensaje del Evangelio. Entonces, cuando ellos reciben el mensaje del Evangelio, ya empiezan una vida con Dios. Y ya esos casos, hermanos, donde es tan difícil tener la palabra de Dios, Dios les da gracia, hermanos. Y ese mensaje del Evangelio que no han recibido, si lo han recibido de manera correcta, se va transmitiendo. Pero nosotros tenemos un privilegio grande de tener la palabra revelada en nuestras manos para poder tener una relación tan profunda con Dios. Y a través de lo que nos enseña la palabra, también tenemos un buen ejercicio de nuestros hábitos espirituales, de la oración, del ayuno, de la alabanza, de la adoración, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Todo está en base a la palabra. Y esa es nuestra relación con Dios. Entonces, ahí hay un problema grande. Cuando un cristiano no lee su Biblia, afecta la relación con Dios totalmente. Entonces, ¿por qué este problema es tan grave en cuanto a la iglesia romana y a nuestra iglesia? Porque la iglesia romana les ha quitado el medio de comunicación directa con Dios. Por eso es que tienen el vicario, el magisterio y todo eso. Hermanos, qué triste tener una relación tan lejana con alguien que se ha acercado a ti tan amorosamente como el Señor lo ha hecho a través de Jesucristo. Si realmente pudiésemos llegar con ese mensaje a nuestros queridos amigos católicos, yo creo que su vida sería muy transformada, ¿no? Y más allá de los debates, de verdad, porque esto es cuestión de principios.
Nosotros somos solo escritura y hemos entendido que hay una relación con Dios a través de la escritura y ellos entienden y me cuesta entender cómo disfrutan esa relación con Dios. Creo que por eso el hermano Luis Farag volvió a casa, porque tu relación con Dios directa creo que uno no la cambiaría por nada. Y una vez que uno experimenta eso, wow. Pero a ellos no se les da una comunicación directa con Dios, entonces no se puede establecer esa relación y ese vínculo. Ese es el gran debate que tenemos. Ese es el gran debate. Porque una vez que, que alguien realmente agarra su Biblia y empieza a tener esta relación directa con Dios, va teniendo la iluminación y entiende esto de quién se está hablando, qué se está hablando, qué es lo que realmente quiere decir el sujeto, el verbo, el complemento directo, el complemento indirecto. Es increíble, hermanos, cómo todo esto se relaciona de verdad para nuestra vida espiritual. Adelante, hermano Leonardo, para que continuemos. Sí, maestra, quería ahí la importancia de que realmente nosotros podamos ahondar en el conocimiento y en el estudio directo de la palabra, porque toda denominación e institución, como en este caso el catolicismo romano, sea, imponen ciertas interpretaciones, vamos a decir, hacen eisegesis, y en el caso del catolicismo tienen que tomarla como bueno y válida porque ha sido declarada por por el magisterio. Sin embargo, mira cómo una decisión de un cuerpo colegiado puede repercutir en la relación de los creyentes con Dios. Por eso es que yo también promuevo, creemos en la denominación, en la institución, pero bajo el principio de que la Biblia está por encima, todo debe de estar filtrado a través de la Biblia, porque el ser humano a través de del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, puede ser iluminado a tener una relación personal con Dios sin interrupciones de interpretaciones arbitrarias. Entonces, negarle ese derecho al pueblo afecta mucho su relación con Dios. Así es. Esa es la gran diferencia, hermanos. Así que oremos bastante por aquellos que conocemos porque hay pueblo ahí. Oremos bastante y obremos en aquellos que realmente están buscando a Dios y presentémosle la palabra. De verdad, yo he tenido ese reto y esos encuentros con algunos amigos católicos que cuando les hago leer su propia Biblia, a veces hasta se enojan conmigo porque me salen con que me haces dudar de mi fe. Pero es que no somos nosotros, es la palabra que confronta. Y aquel que realmente busca de corazón, bueno, simplemente encuentra la verdad en Cristo, a través de su palabra y su mensaje. Así que así de importante es, hermanos, la palabra. Así importante es. Miren cómo llega, ¿no? Entonces vamos entendiendo estos pequeños detalles, hermanos, que han llevado a herejías, a grandes herejías. El no manejar una buena sintaxis a través de lo gramatical, tanto en el castellano como en el griego, ¿no? Entonces, todo esto nos tiene que ayudar a profundizar más, ¿no? Ahí vamos a ver algunos tipos de oraciones también, que vamos a ir viendo más esto ya es más simple, las oraciones, los tipos de oraciones que hay. Aquí vamos a entrar con lo importante igual. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estudiar el sujeto y el verbo, nosotros vamos a aprender cosas importantes. Por ejemplo, había un pastor que dijo Por eso es que si no sabemos del tema, yo creo que a veces es mejor no hablar, hermanos. Una vez un pastor dijo lo siguiente, en el griego, nosotros, no, decía, nosotros en el castellano tenemos dos géneros, el masculino y el femenino, pero en el griego solo hay el neutro, decía. Y no, en el griego existe el femenino, el masculino y el neutro. Y es como les decía alguna vez, aquí ya vamos viendo las diferencias entre la gramática castellana y la gramática griega, ¿sí? El neutro, hermanos, muchas veces se va a identificar a través del contexto, ¿sí? Es dentro de la gramática griega. Son casos excepcionales, son casos aislados los que son en el caso y en el artículo neutro, ¿sí? Y el artículo neutro usualmente se va aclarando con el contexto. Pero sí existen tres. Existe el femenino, el masculino y el neutro.
Que exista un género neutro dentro de la gramática griega y dentro de la Biblia, ¿quiere decir que es válido esto de de los géneros no binarios? No. Les cuento que los famosos teólogos modernos que quieren imponer la teología queer han hecho esa observación en el griego en cuanto al femenino, el masculino y el neutro, queriendo argumentar de que hasta en la Biblia existe el género no binario y no tiene nada que ver con eso, hermanos. Lo primero que vamos a aclarar, ¿sí? Entonces, dentro de una oración, hermanos, tiene que haber concordancia hasta con el género. Por ejemplo, no me quiero meter. Hermana Leslie, usted no tiene problemas si hablo un poquito del pastorado femenino, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras clases. Pero, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en el griego, yo me acuerdo que una vez un pastor sabía que yo tenía conocimientos de griego y me dijo, hermana, usted debe saber, a ver, busque en el griego, debe haber pastora en el griego. Y les aseguro que busqué en todo el Nuevo Testamento y no. Encontré diaconisa, encontré apóstola, pero nunca encontré pastora en el griego. Y alrededor del contexto de apóstole, que es apóstola, simplemente es un sustantivo de primera declinación femenina que indica que esta mujer ha sido enviada. Nada más. No lo indica como cargo, no lo indica como jerarquía, y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tiene el género, G, apóstele. Entonces tiene el género femenino. ¿Pero qué nos va a ayudar a interpretar más? Toda la oración. Entonces, yo me acuerdo que una vez me dijo eso, debe haber en el griego, tiene que haber, aunque con artículo neutro. Y no, les cuento que no hay, no existe. Hermano Jonathan, ¿quería participar? Sí, hacer una pregunta. ¿Está hablando de Junias? Bueno, para empezar, Junias no se sabe si era hombre o mujer. Sí. Y podría darles esa tarea Claro. de ver qué artículo se usa. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué es lo que han estudiado ustedes? ¿Qué dicen otros autores? ¿Qué dice Junias? No sé decirle de tradición o de autores, pero el texto parece indicar a simple vista que puede ser una pareja de esposos. Podría interpretarse de esa forma. Junias, ¿Ya? sí. No recuerdo el otro nombre. ¿Ya? ¿Pero qué eran? ¿Qué labor cumplían? Apóstoles, ¿no? Enviados, Enviados. enviados. Porque no es lo mismo ser pastor que ser apóstol. Usualmente el apóstol es enviado y el pastor es establecido. Pero recordemos que el fundamento de los 12 apóstoles han sido lo que ha dejado la herencia nueva testamentaria para el orden de la iglesia. El orden, la dogmática, la doctrina, todo eso ha sido la base de los 12 apóstoles. ¿Sí? Adelante, hermano Joel. Sí, hermana Jessie, bueno, una pregunta curiosita nada más. Yo sé que de repente usted va a tratar esto más adelante, pero solamente así a modo de pregunta rápida. El caso dativo, por ejemplo, en cuanto a Andrónico y a Junias, ¿el caso dativo excluiría a Andrónico y Junias de ser parte de los apóstoles? Es que el dativo es como un complemento. Es como un complemento que es en beneficio de. Ya, Tendría que ser en beneficio de. Y tendríamos que estudiarlo. El dativo es en beneficio de, pero no hacia uno mismo, sino que tú claro. estás dando beneficio a. Ah, ya, ok. Porque como el Ujú. texto dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Entonces muchos han llegado a la conclusión de que como dice que ellos son muy estimados entre los apóstoles, por lo tanto son apóstoles o forman parte del grupo de los apóstoles. Es lo que muchos han llegado a esa conclusión, ¿no? Bueno, es que
ellos están recibiendo algo, por ejemplo, ahí. Están Correcto. recibiendo el cariño de los apóstoles. Y ahí no sería el problema el caso dativo. Ahí sería la preposición de entre los apóstoles. ¿Por Correcto. qué? Porque si la preposición es en, es de adentro hacia afuera. Correcto. Exacto. Entonces ahí la preposición sería lo importante, ni siquiera tanto el caso. Claro Excelente. que que la preposición va a acompañar al caso. Eso lo vamos a ver más adelante. Claro. Gracias, Pero, gracias, profesora. pero realmente se dan cuenta cómo estos pequeños detalles nos pueden aclarar cosas. Son pequeños, grandes detalles. El género, la voz, el modo, todo eso, ¿sí? Entonces, para poder tener una buena sintaxis, hermanos, tiene que haber una concordancia en cuanto al género, en cuanto al número, en cuanto al modo, tiene que haber concordancia. Ahí está. En cuanto al número, tiene que haber concordancia. Y eso es hacer una buena sintaxis, ¿sí? Entonces, ahí vemos los artículos definidos que solo hay en el castellano. Él y la. Pero en el griego también vamos a ver el neutro que se va a poder manejar como el y la. Ahí también me preguntaron una vez. Entonces, ¿podrían justificar lo de los casos, cómo es? Lo del género fluido, porque a veces es la y a veces es él. No, tiene que ver con el contexto gramatical y ya vamos a estudiar, ya vamos a entrar a la primera lección por si acaso. Ya les voy a explicar por qué había el término neutro también. ¿Por qué hay comillas? ¿Por qué hay espíritu rudo? Todo tiene su razón de ser en el griego, ¿sí? Todo tiene su razón del griego. Ahí está, el artículo indefinido podría asimilarse más a como algo indirecto, ¿sí? Porque no es lo mismo decir el celular que tengo en la mano que decir un celular que mi mamá compró. ¿Se dan cuenta? Esto es más directo y el otro es menos directo. Entonces, vamos a ver todas estas pequeñas diferencias en la gramática. Ahorita solo estamos haciendo un repaso así súper rápido, ¿sí? Porque ya necesito entrar a la primera lección, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar con la gramática básica, los pronombres y los tiempos verbales. Todo esto, hermanos, lo vamos a ver también en el griego. Pero lo primero, lo que yo quería tenerles claro es que es importante cada uno de estos detalles al momento de hacer un análisis gramatical. Va a ser muy importante saber identificar cada parte de la oración y que toda esta oración tenga un orden lógico, o sea, una buena sintaxis, ¿sí? Por eso es que estamos repasando todo esto. Hay pronombres, tiempos verbales, ¿no? Los pronombres personales, pronombres posesivos, todo esto, hermano, lo vamos a ver en el griego. Los tiempos del verbo. Ahora, ¿qué podemos decir en los tiempos del verbo? En los tiempos del verbo en griego, hermanos, vamos a tener una diferencia en cuanto al tiempo pasado o pretérito. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el castellano son tiempos muy puntuales. Presente, pasado, presente y futuro. Son tiempos muy puntuales. Pero eso no va a pasar en el griego. En el español nosotros no tenemos cómo profundizar el ya, pero todavía no. ¿Quién más o menos quiere explicarme lo que es el ya, pero todavía no? ¿Habían escuchado ese término? Estoy segura que sí. Sí, yo he escuchado el término específicamente en el contexto de la escatología, Ya, cuando se está muy bien. hablando de algunos acontecimientos que ocurrieron, que estaban ocurriendo, pero que eso no significa que todo quedaría ahí, sino que puede haber una progresión de que se va a cumplir de otra forma en un tiempo. Por ejemplo, el caso del anticristo, que Juan decía en una ocasión que hay anticristo entre nosotros, como un punto de inicio, como un ya de la manifestación del anticristo, pero también en un futuro ese, vamos a decir, es anticristo Se van a escatológico manifestar. que va a haber. Sí, entonces en ese sentido hay que he visto como el ya y todavía no. Exacto. El tiempo así en el griego, hermano, sería un imperfecto. ¿Por qué? Porque no es puntual. Ese tiempo imperfecto es el ya, pero todavía no. ¿Sí?
Y es algo que nosotros no tenemos tan claro en el castellano, pero el griego sí lo tiene claro. Por eso es que este tiempo pasado va a diferir bastante en el griego. Adelante, hermano Leonardo. Está con la manito Solo levantada. ajá, a modo de didáctico para que me sirva de mayor ilustración y consolidar. Yo tengo una base sólida en cuanto a la gramática castellana y me ayudaría mucho, eso es para que me ayude a mí en ese sentido, si se puede, que vaya haciendo como le está haciendo la relación, que puede haber diferencia y relación entre el griego y el español, para yo entonces afianzar, porque yo quiero como ver como esa relación y esa diferencia que se dan para consolidar mi conocimiento que tengo en la gramática española. Ok. Nos va a ayudar el español para poder entender las diferencias que hay. Lo primero que hemos dicho que en el griego no va a haber solamente artículo femenino y masculino, sino también va a haber el neutro. También vamos a tener lo que es en cuestión del tiempo, nosotros vamos a tener lo que es, en vez de un pasado, vamos a tener un primer auristo, segundo auristo y un imperfecto. ¿Por qué son estos tres tiempos? ¿Por qué? Porque en el pasado nosotros podemos decir pasó y nunca más va a pasar, ¿sí? En el otro sentido, en el otro, ese sería el auristo. Pasó y ya, fue historia, no va a volver a pasar. El imperfecto, el ya pasó, pero todavía sigue pasando, ¿sí? Y el segundo auristo, que van a ser casos también aislados, que va a ser, ¿cómo les podría explicar un auristo? Y que de hecho no lo vamos a ver en este griego básico. Tenemos que hacer el griego intermedio para verlo, las especificaciones del auristo en el griego. El primer auristo va a ser así de puntual. Pasó y nunca más va a pasar. El imperfecto es ya pasó, pero sigue pasando. Es como un participio, el imperfecto. Y el segundo auristo va a ser un tiempo como que ya pasó, pero se va a volver, pero va a volver a pasar. Es como las profecías de doble cumplimiento. ¿Vieron cómo funcionan las profecías de doble cumplimiento? Sí. ¿Cómo funciona el hermano Joel? Bueno, en este caso, para poner un ejemplo, como en 2 de Samuel 7:14, cuando Dios le dice a David, no, él será mi hijo y yo le seré por padre, se aplica en primera instancia de manera profética a Salomón, pero el autor a los hebreos también se lo atribuye, en este caso, digamos, al Mesías, ¿no? Entonces, digamos que hay una doble referencia en ese sentido. Exacto. Muy bien, gracias, hermano Joel. Y así va a funcionar el otro auristo, ¿ya? Como pasó aquí, pero va a volver a pasar aquí. Es como una profecía de doble cumplimiento. Entonces, no puede ser ni un pasado ni un futuro. Entonces es un auristo, ¿sí? Es un segundo auristo. Esos tres tiempos vamos a ver en el griego, que son la diferencia con la gramática castellana. En la gramática castellana tenemos los tiempos puntuales, pasado, presente, futuro. En el griego tenemos pasado, tenemos aoristo, segundo aoristo, imperfecto, presente y futuro. Esas serían las primeras variaciones que vamos a ver dentro de la gramática, hermano. Y después vamos a ver también variaciones un poco en la gramática en cuanto a la función de la relación sujeto, sujeto, verbo y preposición. Eso lo vamos a ver. Pero tiene mucho que ver también con la gramática castellana. Entonces, como el hermano Leonardo tiene conocimientos de gramática castellana, nos va a poder ayudar en un buen desarrollo en cuanto a lo que vamos a ver más adelante en lo que son los casos del verbo, los casos del sustantivo, los tiempos del verbo, el análisis gramatical, le va a ayudar bastante, hermano Leonardo. Adelante, hermano Jonathan. Usted dijo, profesora, que el segundo auristo apunta a las profecías que son de doble cumplimiento, ¿verdad? Sí, Ok, ok. Solamente quería tener la nota, gracias. no se preocupe. Entonces, es algo interesante porque el imperfecto, ¿qué va a ser? El imperfecto ha pasado, pero sigue pasando. Es como, parecería un tiempo continuo y participio. Ha pasado ahí, pero sigue pasando hasta ahora. Ya, pero todavía no.
Eso es muy interesante en el griego, ¿no? El imperfecto, que nos ayuda a entender mejor el ya, pero todavía no, que para nosotros en la gramática castellana no existe. Entonces, por eso es que muchos han acuñado el término ya, pero todavía no. Muy bien. Entonces, quiero que nos tomemos unos 5 minutitos, tal vez, para que tal vez se puedan hacer un cafecito o para que puedan estirar las piernas un ratito, solo 5 minutitos y vamos a pasar, por ejemplo, a ver ya nuestra primera lección del texto, fuera de la introducción que hemos tenido un poquito de gramática. Y aquí está. Vamos a ver hoy día el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, vamos a darnos 5 minutitos, ¿les parece? ¿O les parece hasta las 5 y... Bueno, ¿qué hora tienen ustedes en sus países? Yo tengo las 5:22 aquí en Bolivia. Igual aquí en Dominicana. Ah, Muy Aquí, sí, bien. aquí en Lima es 1 hora menos. Ok, entonces, ¿les parece a la hora que ustedes tengan donde estén y 30 minutos? de acuerdo. Ah, Un profe, receso pequeño. yo tengo que salir, voy Dígame. a terminar de ver la clase en diferido. Perdone, Ok, pero gracias a todos. ok. Si no se preocupe, después solo vamos a pasar media horita de clases, ya que solo vamos a ver el alfabeto. Y con eso vamos a cumplir nuestras clases de hoy. Bueno, Las Ya, próximas clases ya van a ser más pesadas. Muy bien. uy. Ya, Tomemos entonces, esta. a Tomemos, las 5:30, profesora. sí, 8 minutitos. Ya, listo. Ocho Regresamos. minutitos. La sala va a seguir abierta por si acaso. Solo un pequeño receso.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Les cuento que aquí está haciendo Estamos, mucho frío. estamos. Les cuento que aquí está haciendo mucho frío. Y aquí Así que, mucho calor. Una qué pregunta, envidia. maestra. ¿Cómo, cuántas clases va a durar esta asignatura? Van a ser 2 clases por sábado. Se van a hacer 8 clases el módulo, pero yo sé que siempre se va a extender un poquito más. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos con la curiosidad de algo y yo quiero que salgan con un buen griego básico. Así que hablé con el profe Néstor y me dijo que podría extenderme 1 o 2 sábados más si fuera necesario. Porque después de esto, con esto es parte del módulo del FDL, que es el griego básico. Después de esto, yo en junio, con todos los que han pasado el griego básico, voy a abrir el griego intermedio. Así que ya ahí ya va a ser los que gusten, continúan los estudios del griego conmigo. Así que este mes vamos a estar todos los sábados con 2 clases por sábado. Cada clase entre 45 a 50 minutos. Eso sería casi aproximadamente 2 horas de pasar clases cada sábado. Pero vamos a salir con un griego básico. No sé si respondo su pregunta, hermano. Sí, sí, entonces sería aproximadamente de 5 a 6 sábados. Sí. Y no habrá, el sábado santo no estará libre. Tengo esa curiosidad. Yo creo que tendríamos que verlo y llegar a un mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas iglesias que aprovechan esos días para hacer alguna actividad especial, ¿verdad? Y no sé si es el caso de ustedes. Por ejemplo, aquí yo en la mañana doy clases presenciales en la universidad igual, en teología. Y no vamos a parar el 19. Vamos a tener nuestra clase con normalidad, porque como estamos en una universidad que solo somos una carrera de toda la universidad, nos regimos a las normas de la universidad. Y ese día no hay libre en la universidad. Así que vamos a pasar clases con normalidad. No sé cuál sea el caso de cada uno de ustedes. Son 6 estudiantes que voy a tener en este módulo de griego y si llegamos a un acuerdo, podríamos solicitar no pasar clases el sábado 19 y postergarlo para una semana en mayo. Pero eso ya sería algo muy entre nosotros. Voy a procurar consultarles a los 6 cómo está en cada caso para ver si lo suspendemos para otro sábado o si pasamos el sábado con normalidad. Si la mayoría podría, por ejemplo, igual las clases se graban. Entonces, si son 2 los que no pueden el sábado 19, se les pasa la grabación de la clase y pasamos con los otros 4. Pero si son la mayoría que no puede, entonces suspendemos la clase. ¿Sí? ¿Les parece bien de esa manera? Por mi parte, no hay problema, maestra. Ok, vamos a estar bien. ¿Sí? Tenemos 2 fines de semana más para ver esa situación. No, un fin de semana más para ver esa situación. Hasta el próximo sábado lo definimos, ¿sí? Muy bien, continuemos. ¿Les parece? Bueno, ahora sí, tomemos apuntes. El objetivo de esta primera clase va a ser poder escribir el alfabeto. Y si se puede, claro, pronunciarlo conforme a lo que tenemos en nuestro libro de texto. Como verán, les mandé al grupo el texto que vamos a llevar. Ahorita estoy en la página, ahorita les digo, en la página 13, donde estamos viendo el alfabeto griego, ¿sí? La primera columna nos dice qué letra es. La segunda columna, cómo se escribe en letras bajas. La tercera columna, las altas. Y la cuarta columna es equivalente en el español, ¿sí? Muy bien. Ahora, a tomar apuntes, hermanos. Primero que nada,
En el griego koiné, nosotros no vamos a manejar lo que son mayúsculas y minúsculas. Tal vez los que han pasado clases conmigo ya se acuerdan. En el griego hay letras bajas y letras altas, ¿sí? Entonces, no vamos a decir una alfa mayúscula. Vamos a decir una alfa Baja, alfa. baja o alta. Muy bien. Si es mayúscula, la decimos alta, ¿ya? Entonces, aquí se va a manejar lo que son las letras bajas y las letras altas. Una diferencia. Muy bien, alfa alta. Muy bien. Primer punto. Segundo punto, la mayoría de los manuscritos, hermanos, en griego, de hecho lo contrario, los manuscritos son todos mayúsculos, todos altos, la mayoría. Ya después se implementaron lo que son las letras bajas. Pero lo primero que si ustedes buscan, por ejemplo, a ver, vamos a ver un códice, la mayoría son en letras altas, ¿sí? No bajas. Ya, unciales, dice el hermano Moody. Entonces, son letras altas que se le dice en el griego, la mayoría de los manuscritos. Ahora, otra cosa que podemos detectar en los manuscritos, ¿qué características más podemos detectar? Vamos a empezar algunas reglas gramaticales. ¿Cómo se escribía? A ver, hermana Leslie, ¿se acuerda? Con acento. Hermano Jonathan. Ya, espíritus, acentos, todo eso. Pero, ¿por qué había tanto signo de puntuación? ¿Se acuerda? Recordemos que en esos tiempos no existían las imprentas como ahora. Y a veces ni siquiera las imprentas, ahora tenemos impresora en nuestra propia casa, ¿no? Ahora tenemos hasta las hojas que son más baratas, de menos calidad, de más calidad, todo bien accesible. Pero en ese tiempo, el procedimiento para hacer un códice, para hacer un manuscrito, para hacer cualquier trabajo escrito, hermanos, era bastante, porque se utilizaba incluso cuero de animal al principio. Entonces, el propósito de un mensaje escrito era economizar la mayor cantidad de palabras en un mínimo espacio. Entonces, por eso cuando nosotros vayamos a ver los manuscritos, ¿qué es lo que vamos a hallar? Que no hay separación de palabras, ¿sí? No hay separación de palabras. Sí, muy bien, eso es. Puras letras altas. Entonces, no había esa distinción entre minúscula y mayúscula hasta más adelante en el desarrollo del griego koiné. En los primeros manuscritos todos eran letras altas. Otra característica que no había separación de palabras. Como les digo, el objetivo era economizar el mensaje. Economizar lo escrito, ¿por qué? Porque costaba caro en ese tiempo. No era cualquier cosa. Incluso los escribas y su trabajo tan arduo que tenía. ¿Se imaginan equivocarse en uno de esos códices y tener que desechar todo un cuero de animal? No es lo mismo que ahora. Entonces, el objetivo era poder economizar el mayor espacio posible. Para eso, hermanos, con ese propósito, vamos a ver varios detalles en el video. Por ejemplo, que se utilicen 7 vocales y no 5. ¿Ustedes sabían eso? No, no lo sabía. Ok. En el griego hay 7 vocales, no 5. Vamos a ver cuáles son las vocales. Aquí hay una alfa, aquí hay una eta, una iota, una omicron, una upsilon, y aquí vamos a encontrar una omega, y aquí está la eta. 7 vocales en el griego. Estas vocales tienen su función, ya que entre estas vocales, las que se repiten, ¿dónde está mi función de pisarla? Estas vocales, la E, la epsilon y la eta, son la misma en el español, así como la omicron y la omega.
¿sí? Estas se traducirían como la vocal E. Como la vocal E. Perdonen mi ortografía, digo mi caligrafía en el Zoom. Y esta sería la O, ¿sí? Entonces, estas vocales tendrían su función. Por ejemplo, la omega usualmente se utilizaba al finalizar una palabra. Por ejemplo, una palabra en griego. Eh, una palabra en griego, blepo, ver, el verbo ver, termina en omega. Una palabra en griego que pueda tener una O en el medio, logos. Ustedes cuando vean la palabra logos van a ver una omicron, porque está entre medio de la escritura. Sin embargo, en blepo, la O está al final. Entonces, ¿cómo se podía distinguir cuándo empezaba y terminaba una palabra? Esta era una de las señales. Cuando terminaba la palabra es cuando veíamos una omega, ¿sí? Y va a haber muchos más signos de puntuación que nos van a enseñar cuándo empezaba y cuándo terminaba una palabra en griego, porque todo era junto. Pero estas vocales, quiero explicarles la función de estas dos vocales extra. Tenían esa función de que la vocal, por así decirlo, la vocal corta estaba entre medio de la palabra y la vocal larga, en este caso la eta y la omega, estaban al finalizar la palabra. Entonces, estas vocales tenían su función, ¿sí? Por eso es que vamos a encontrar 7 vocales en el griego. Prácticamente 2 de ellas se repiten, solo que se escriben de manera diferente. ¿Cuál era el propósito? El poder identificar cuándo empieza y termina una palabra. También van a tener otras funciones estas 2 vocales. Sí, que lo vamos a ver más adelante. Pero esa es una de las razones del por qué hay 7 vocales en el alfabeto griego. Muy bien. En cuanto a las consonantes, también vamos a ver consonantes compuestas, ¿sí? Como estas últimas de acá. Las últimas, ki, pipsi, pi, no, perdón, kipsi y pi, van a ser combinaciones, ¿sí? Déjenme que les anote. Con otro color, con el mismo color. Estas vocales de aquí, digo, estas consonantes, son combinaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la psi de psicología, que es una combinación de P y S. Aquí tenemos una combinación de K con J, la ki. Con esto se va a escribir Cristos, por ejemplo. Otra combinación que vamos a tener va a ser de Z, que es una combinación de la D con la S, ¿sí? Entonces, en cuanto a las consonantes, vamos a tener consonantes compuestas también. ¿Van a tener su función? Sí, van a tener su función. Y justamente es esa, poder poner 2 consonantes en una sola pronunciación. ¿Qué más podemos ver de la primera lección? Hay espíritus. Este es otro de los puntos. Ahora sí, ¿cómo borraba esto? Lo que me olvidé. ¿Cómo se borra esto? Perdón, se va a quedar ahí porque me olvidé cómo se borra. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Listo. ¿Qué más nos van a ayudar a identificar las palabras en el griego? Los espíritus. El espíritu suave y el espíritu rudo, que usualmente es una pequeña comilla sobre la primera vocal de una palabra. Entonces, esos signos de puntuación nos indicaban cuándo empieza una palabra y cuándo termina la que le antecede. Usualmente vamos a tener 2 espíritus. El espíritu suave, que va mirando hacia la izquierda, y el espíritu rudo, que va mirando hacia la derecha. Entonces, cuando veamos una comilla hacia la izquierda, es un espíritu suave. Y cuando veamos una comilla hacia la derecha, es un espíritu rudo. ¿Va a ser importante? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra en con espíritu suave
puede ser una preposición, pero sin espíritu puede ser otra palabra. Entonces esos espíritus también van a tener una función dentro de la gramática griega. Y como verán aquí, no sé si lo notan, aquí, cada vocal empieza con una de estas comillitas, que son los espíritus rudos y los espíritus suaves. ¿Qué espíritus detectamos en la primera línea? En esta primera. ¿Espíritu suave o espíritu rudo? Y está como para no perderse, ¿eh? ¿Qué hemos dicho que son los espíritus? La comilla que va sobre la vocal de la primera palabra, digo, sobre la primera vocal de la palabra. Son espíritus suaves. Muy bien, porque están hacia la izquierda y además aquí está el chanchullo. Y el espíritu rudo. Aquí vemos que va hacia la derecha. Son espíritus diferentes. Ahora, otro punto. Se pronuncia de manera diferente. ¿Sí? Cuando decimos un espíritu suave, prácticamente no le va a modificar nada a la vocal. Pero cuando decimos espíritu rudo, nosotros tenemos que pronunciar como si fuera una G. Por ejemplo, yo puedo leer la primera línea de la siguiente manera. En afagón adelfos. Pero si yo leo la segunda línea, debo leer gen, jamartía, gemera. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Va a haber una pronunciación ahí. Y ahí también tienen para repasar. Ahí tienen el texto para repasar, así que tranquilos con eso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice, qué nos dice la teoría? Si una palabra empieza con un diptongo, hay que anotar esto, ¿sí? Este inciso C. Si una palabra aparece con un diptongo, ¿qué es un diptongo? ¿Qué es un diptongo? La unión de una vocal suave, no, perdón, de una vocal fuerte con una débil. Muy bien. Un diptongo. O al revés, ¿no? Puede ser la unión de dos vocales. En ese sentido, cuando vemos un diptongo, el espíritu se tiene que poner sobre la segunda vocal. ¿Ya? Punto a tomar en cuenta. ¿Sí? Ahí van a estar. Muy bien, vamos adelante. También vamos a ver distintos acentos. ¿En qué nos va a ayudar el acento? Insisto, vamos a tener palabras similares que lo único que nos va a distinguir el significado va a ser el acento. ¿Sí? Por ejemplo, el agudo, que está hacia la derecha, el grave, que está hacia la izquierda, y el circunflejo, que va por encima de la letra. Estos espíritus, digo, estos acentos también van a diferenciar palabras. ¿Por qué hay tantos signos de puntuación? ¿Por qué hay estas, volviendo a lo de más arriba, por qué hay estas vocales extra? ¿Por qué hay estas consonantes compuestas? ¿El propósito cuál era? El poder escribir el mensaje en el menor espacio posible. Entonces, para no tener esos espacios que separan palabra con palabra, los signos de puntuación ayudan y ayudaban en ese entonces a poder identificar cuando una palabra terminaba y empezaba, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar estos signos de puntuación, por más que en nuestros interlineales griegos de hoy, en nuestra Biblia de Nestlé Aland, que está en griego, tengamos ya las separaciones, en los manuscritos no estaban así. Entonces, eso se va a respetar, ¿sí? En el griego. Por más que ya tengamos las separaciones, estos signos de puntuación servían para eso. ¿Para qué nos va a servir el día de hoy? Para como personas que están viendo un idioma diferente, puedan distinguir la palabra por lo visual, ¿sí? Yo voy a ver, por ejemplo, una palabra en con espíritu suave y digo, bueno, esta es una preposición. Y cuando yo vea gen, no, este es un complemento directo. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu rudo. Nos va a ayudar a diferenciar visualmente una palabra de otra.
Entonces, en ese tiempo les ayudó, ¿en qué? En poder separar las palabras y en nuestro tiempo nos va a ayudar a diferenciar bastante un idioma que nosotros no conocemos y no dominamos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por su sabiduría y cómo ha usado el idioma griego. Ahí están los diptongos igual. Todo esto lo pueden repasar, por favor, con el texto que ya les mandé en PDF. ¿Qué más vamos a ver? Dentro de los diptongos, nosotros ahí conocemos los diptongos, ¿no? Dentro de los diptongos, lo que nosotros tenemos que ver como estudiantes de griego es lo siguiente. Va a haber esta expresión de diptongos. Voy a acercarlo un poquito más. Hay 7 vocales. Alfa, epsilon, eta, iota, omicron, omega y upsilon. ¿Sí? Entonces, todas estas vocales van a formar diptongos. ¿Cómo vamos? Y vuelvo a lo mismo. El objetivo de los primeros escritos era economizar en el menor espacio el mensaje que se quería expresar. Entonces, se economizaba bastante la escritura. Y aquí hay otra manera de economizar esa escritura con los diptongos que tienen la iota suscrita. ¿Cómo es la iota suscrita? Ahí está. Este es otro diptongo. La A y la iota. Una iota pequeñita debajo de la alfa. Y aquí está otra iota debajo de la epsilon. Una iota debajo de la eta. Aquí están otro modo de diptongos que se escriben en el griego. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y así se forman diptongos en el griego. Excelente. Así que vamos a encontrar los diptongos como en el castellano. Sí, vamos a encontrarlos. Por ejemplo, déjenme un ratito que vuelva al tamaño normal. Muy bien. Vamos a encontrar diptongos como en el castellano, por ejemplo, en la palabra juyos. Miren, aquí está el espíritu rudo sobre la segunda vocal, pero es rudo. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Rudo, juyos, con esa G, ¿verdad? Juyos. Ahí hay un diptongo. ¿Qué más podemos ver en cuanto a la gramática? Vamos a encontrar estos diptongos, pero también vamos a encontrar los diptongos con iota suscrita, la pequeña I debajo de la vocal. Y ahí están las consonantes que esto ya lo pueden estudiar en su casa, son cosas básicas de gramática castellana. La función de la sigma. Aquí igual se repite una consonante, en este caso es la sigma. Por ejemplo, las dos maneras de escribir la S en griego, que sería la sigma, son estas dos. Esta que parece una O con colita recta y esta S que es más serpential, ¿no? Entonces, ¿qué función cumplían? Volvemos a lo mismo. Con el objetivo de poder economizar todo ese espacio, se dieron modos de no separar las palabras, pero sí expresarlas. La sigma, al final de cada palabra, por ejemplo, en logos, la sigma está al final. No está, la sigma serpential está al final, no la sigma redonda. En cambio, esta otra sigma podríamos encontrarla, por ejemplo, en la palabra zozo, salvación. ¿Por qué? Porque está en medio de la palabra, se escribe de otra manera. Entonces, así también se distinguía cuándo empezaba y terminaban las palabras. Se dieron muchos modos, ¿ah? Muchos modos. Muy bien. Entonces, anotemos. Tarea para el próximo sábado. Memorizar el alfabeto griego. ¿Y cómo vamos a memorizar el alfabeto griego? Escribiendo y leyendo. Necesito, por favor, que en toda una plana ustedes me hagan el alfabeto griego escrito. De hecho, aquí el libro de texto nos da la tarea como tal. Tal vez podríamos, como no nos vamos a ver entre semana y solo los sábados, podemos hacer la tarea. Entonces, aquí están los ejercicios. Transcriba el alfabeto 10 veces en proporción correcta. Para esto, hermanos, les voy a pedir que en lo posible, vamos a volver a la escuela tradicional, ¿ya? Que en lo posible tengan su cuadernillo tamaño carta lineal, con esas hojas con las que antes se escribían las cartas, que solo tenían esas líneas rectas. No cuadriculadas, solo líneas rectas.
¿sí? Con esas hojas vamos a escribir 10 veces el alfabeto para el próximo sábado y me van a enviar foto. ¿Por qué? Porque van a escribir a mano. Si quieren lo pueden escanear, pero de que tienen que escribir a mano, tienen que escribir a mano. ¿Se entendió? 10 veces en la proporción correcta. Entonces, esos cuadernillos que tienen las líneas rectas o las hojas para escribir cartas son las que les van a ser útiles en la materia de griego. Así que tienen esa tarea. Tienen que conseguirse o esas hojas de cuadernillo que tenían las líneas rectas o mejor un cuaderno tamaño carta con 50 hojitas para que ustedes puedan hacer sus ejercicios más adelante también, lineal. O si quieren las pueden imprimir también de internet, ¿sí? Pero necesito que escriban el alfabeto 10 veces, ¿sí? Segunda, aquí está, en la página 15 está la tarea. Divida el alfabeto en segmentos y pronúncialos en un solo aliento. Esto sí lo van a tener que practicar. Aquí está, miren, les voy a dar un ejemplo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Zeta, eta, teta. Iota, kappa, lambda, mu, nu. Psi, omicron, pi. Rho, sigma, tau, upsilon. Phi, chi, psi y omicron. Eso es lo que tienen que aprender a leer, ¿sí? Y aquí está. Les ayuda algo. Aquí arriba está la pronunciación, miren. Aquí está. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, teta. Iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Ahí está. La pronunciación, la escritura y la traducción. Pero lo que nosotros vamos a hacer en la tarea es aquí, como está, tal cual. Y aquí, ¿en qué modo está escrito el alfabeto? ¿En letras altas o bajas? Bajas. Muy bien. En esas van a ser la tarea. ¿Sí? Ahora, para poder mejorar, y como nos vamos a ver hasta el próximo sábado, van a escribir 10 veces así y 2 veces en letras altas. ¿Ya? En total serían 12 repeticiones. 10 de las letras bajas, que es lo que más se va a utilizar, y 2 de las letras altas, para que aprendamos a distinguir cuando nos toque leer nombres propios. ¿Entendido? Y con esto terminaríamos nuestra primera clase. ¿En qué páginas está la tarea? En la página 15. 15. Muy bien, gracias, hermana Le. Página 15 del texto, la tarea. Pero le estamos añadiendo una cosa más, que es que vamos a hacer 2 veces la repetición de las letras altas. ¿Sí? ¿Dónde vamos a aprender cómo se escribe y cómo se pronuncia? En la página número 13. Ahí está. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi y omega. Así tienen que repetir. Y les voy a tomar examen. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Ahora, Nos vemos. ahora, Dígame. ahora sé de dónde toman sus nombres la OMS para los virus, Omicron, de tal. Sí. Y tiene por detrás una intención. Sí. Tiene. No, nada es coincidencia. Muy bien. Excelente. Así terminamos nuestra primera clase, hermanos. Y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Les recomiendo que para cada sábado estén con energías, estén concentrados, en lo posible descansados, porque vamos a tener 2 horas seguidas de clase, con una pequeña interrupción de unos 5 a 10 minutos, dependiendo del tema que estamos llevando. Porque tenemos 4 sábados para tener un griego básico. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga bastante en lo necesario y como Él quiera. Así que le voy a pedir a alguien que pueda hacer la oración final, que no sea la misma persona que ha iniciado, ¿sí? Y Héctor, ya podemos parar de grabar si gustas y hacemos la oración. Oh,
Héctor se fue. Muy bien. Entonces yo voy a parar la grabación.